Hablemos de Dune desde la antropología. Los nombres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los personajes y las culturas de los mundos ficticios concebidos por autores de ciencia ficción y fantasía. Por ejemplo, en lugar de crear nuevas lenguas, según el modelo de J.R.R. Tolkien del Señor de los Anillos, Frank Herbert, quien es el autor de la obra de Dune, logra construir un mundo nutrido, eligiendo nombres existentes que evocan un entorno medieval y feudal, reconocible y describiendo un planeta desértico habitado por un pueblo tribal, casi árabe e islámico. Tolkien, este autor inglés, demostró que la experiencia inmersiva de leer sobre un mundo imaginario que cuenta con su propia historia, idiomas y costumbres podía ser impactante, y así lo es. Una década más tarde, Frank Herbert probó que el género de la ciencia ficción también podía dar cabida a una atractiva construcción de mundos ficticios. Desde su posición como la novela de ciencia ficción más vendida, Dune es a la ciencia ficción lo que El Señor de los Anillos es a la fantasía. Un mundo ficticio portentoso. Uno de los principales objetivos de la creación de mundos ficticios es hacer que el nuevo mundo resulte extraño y diferente para las y los lectores, sin dejar de ser lo suficientemente creíble como para que estos puedan y quieran sumergirse en él. Hacer florecer un mundo diferente del real, Herbert elige deliberadamente nombres que ya existen o que apenas han sido alterados para así evocar periodos de la historia, lugares, religiones y culturas reconocibles y construir en consecuencia la ilusión de un universo que existe más allá de las fronteras de la propia trama de la novela. Los nombres ayudan a establecer el escenario medieval y feudal de Dune y su descripción de un planeta desértico habitado por un pueblo tribal casi árabe islámico, que son los Fremen. Debido al fuerte vínculo histórico entre los nombres de la cultura Fremen y las sociedades de Oriente Medio en el mundo real, la narración también puede ser criticada por contener una perspectiva orientalista que yuxtapone a los Fremen como un otro exótico con respecto a la familia Atreides de clase dominante occidental. Eso es muy evidente. Ciertamente, Dune podría considerarse por un lado como otra visión romántica y perjudicial de las sociedades árabes como denuncia. Por otro lado, se puede juzgar a Herbert por aprovecharse de la, entre comillas, ignorancia y el etnocentrismo de su público estadounidense, o sea, como teniendo en cuenta que solamente su cultura es la mejor sobre las demás, y utilizando neologismos extranjeros para crear efectos exóticos, o sea, toma palabras de otros idiomas tratándolos como de exóticos. Sin embargo, al crear a los Fremen, Herbert concibe más bien un pueblo oprimido, cuyos valores no resultan ser tan diferentes de los Atreides. Al final de Dune, la identidad de los Atreides está indudablemente unida a la de los Fremen. Al igual que Paul Atreides se convierte en Paul Muad'Dib, lo cual implica sutilmente el hecho de que Occidente y Oriente podrían reconciliarse o replantearse más allá de los estereotipos de Oriente Medio, que hasta la fecha tenemos mucho estereotipo de esta situación. Los autores deben elegir qué aspectos del mundo real conservan en sus historias y cuáles cambian para desarrollar su mundo nuevo o secundario. Los cambios introducidos en el mundo real pueden dividirse en 4 ámbitos: nominal, cultural, natural y ontológico. En el ámbito cultural, implica cambios como nuevos objetos, artefactos, tecnologías, costumbres, instituciones, ideas, etc. Y esas culturas imaginadas a menudo se modelan a través y a partir de culturas reales, utilizando diferentes combinaciones de sus rasgos que en un público podría encontrar familiares, pero en nuevas configuraciones. En el ámbito nominal, los autores dan nuevos nombres a los objetos existentes que pueden llamar la atención sobre diferentes aspectos de las cosas familiares o incluso definir nuevos conceptos, ya que el lenguaje lleva una visión cultural del mundo inherente. Sin lenguaje no puede existir cultura. Así pues, las nuevas culturas y nombres de una obra de ciencia ficción
desempeñan un papel fundamental en la forma en que las y los lectores entienden el mundo secundario y su relación con su propio mundo. En la elección de los nombres para facilitar el proceso de construcción del mundo, Herbert se basa en nombres existentes o en variaciones de los mismos, cada uno de ellos elegido con cuidado, en lugar de inventar lenguas. Los primeros nombres de Dune aparecen en un epígrafe e inmediatamente dejan claro que este mundo no es la Tierra. Los nombres Bene Gesserit, Muad'Dib, Shaddam IV, Arrakis, Caladan, Dune e Irulan preparan el terreno para un viaje a un tiempo y a un lugar desconocido. Sin embargo, la escena inicial se refiere a un simple niño llamado Paul y a su madre llamada Jessica. Paul deriva del latín Paulus, que significa pequeño, y está relacionado con San Pablo, el judío romano del siglo I, que ayudó a fundar la iglesia cristiana con su labor misionera. Jessica significa la que mira hacia adelante, y también es un nombre bíblico. Fue popularizado por Shakespeare, que utilizó para la hija del personaje judío Shylock en El Mercader de Venecia, tras haberlo encontrado probablemente en el Génesis. El apellido de Paul y Jessica Atreides recuerda a la figura mítica griega de Atreo, que fue el padre Agamenón y Menelao. Aunque el padre de Paul, el duque Leto, muere pronto, su nombre también refuerza el vínculo con la mitología griega. Leto es el nombre de la madre de Artemisa y Apolo. La familia Atreides se vincula así con nombres grecorromanos, además de judíos y cristianos, y su punto de vista se vuelve más notablemente occidental cuando sus miembros se encuentran con otros nombres y puntos de vista diferentes, como el villano Vladimir Harkonnen, marcado por su nombre ruso, en la época en la Guerra Fría, en la que Herbert, el autor, escribe, o los Fremen con sus nombres de origen árabe. De hecho, varios críticos han señalado los paralelismos entre Paul y T.E. Lawrence, el militar británico que se relacionó con los árabes durante la Primera Guerra Mundial y cuyo libro, Los 7 Pilares de la Sabiduría, por allá de 1935, y su película relacionada Lawrence de Arabia de 1962, todo un clásico en el cine hollywoodense, fueron inmensamente populares a finales de los años 50 y principios de los 60. De aquí vemos cómo el autor empieza a construir su mundo de elementos que ya conocía. En el primer capítulo se presenta a las y los lectores a la Bene Gesserit y al gremio espacial, así como al emperador Shaddam IV. Bene significa bien, justamente, y Gesserit suena parecido al jesuita, la orden de la Iglesia Católica en la que Herbert fue educado. La orden se fundó a finales de la época medieval y los jesuitas eran conocidos por su labor como misioneros y por su apoyo a doctrinas teológicas, misioneras y políticas controvertidas. Las dos primeras mujeres presentadas en la trama, una de ellas Jessica, son Bene Gesserit. Esencialmente son buenas jesuitas, eso es lo que nos da a entender, por lo que el lector puede empezar a interpretar su comportamiento y su discurso a la luz de esta conexión religiosa histórica. Cuando la otra mujer echa la culpa de su cansancio al abominable gremio de espaciadores y a sus secretas maneras, el nombre incide en que este mundo está ambientado en un paradigma feudal, cuando los gremios eran una institución destacada en gran parte en Europa durante la Revolución Comercial medieval. La presencia de un emperador recuerda la organización política del Sacro Imperio Romano Germánico o del Imperio Otomano, también características destacadas del periodo medieval. Pero por encima de todo, el nombre que se graba en la mente del lector es Dune, que sugiere un entorno caluroso y arenoso, carente de humedad. El organismo más extraordinario de la fauna del desierto es el gran gusano de arena, con sus múltiples nombres. Y esto vamos a verlo un poquito más a detalle. Shai-Hulud, anciano del desierto, viejo padre de la eternidad, abuelo del desierto y el hacedor, le llaman. El apéndice llama a Shai-Hulud, la deidad de la tierra, de las supersticiones de los Fremen, y Herbert
basa su nombre en la palabra árabe sa'i, que significa cosa, y khulud, que significa inmortal. Los nombres indican la posición del gusano de arena como algo más que otra criatura del desierto. Es un ser divino para los Fremen, que mantienen una fuerte reverencia hacia él, incluso cuando lo utilizan para el transporte y las ceremonias rituales. Cuando el líder de los Fremen, Stilgar, insta a Paul a enfrentarse a la prueba de montar un gusano de arena, está claro que está invocando a una deidad. Le dice: debes cabalgar por la arena a la luz del día para que Shai-Hulud te vea y sepa que no tienes miedo. En otras ocasiones se habla del gusano de arena como el hacedor, o sea, lo que hace referencia al hecho de que los gusanos de arena fabrican la especia y constituyen una parte esencial en el ciclo de la vida medioambiental en que los Fremen encajan sin alterarlo. De hecho, los Fremen tienen una cultura distinta como habitantes originales autóctonos del planeta Dune. Es así que la cultura, en este sentido, no solo ayuda a unir otros sistemas estructurales. Con sistemas estructurales me refiero a la geografía, la historia, la naturaleza, la religión, etc., sino que da un contexto que se relaciona directamente con la experiencia de sus personajes y les da sentido. Por eso nos tiene tan atraídos esta novela, esta película de Dune, porque nos da mucho sentido a nuestro alrededor con este contexto. La fuerte asociación con las sociedades árabes e islámicas del mundo real ayuda entonces a construir la identidad de los Fremen como un pueblo religioso con una historia de persecución que lleva a su deseo de retribución y en última instancia a un yihad contra los extraterrestres, una batalla final contra los extraterrestres. En Dune, la primera vez que se menciona a los habitantes de esta cultura del desierto, ya se percibe que están fuera de los límites de la sociedad, nos dice la novela. El planeta alberga a gente que vivía en el borde del desierto, sin Caid, sin Bashar que los dirigiera. Gente, la voluntad de la arena llamada Fremen, que no figuraba en ningún censo del regato imperial. Su nombre Fremen, palabra similar al vocablo inglés free men, hombres libres, hace eco del apellido que algunos esclavos afroamericanos se dieron a sí mismos una vez libres y presagia la revelación de su opresión histórica. Más adelante, Herbert utiliza nombres específicos del Islam para forjar una clara conexión con las sociedades islámicas. El se define como un viaje sagrado, similar a la peregrinación a la Meca que realizan las y los musulmanes en el mundo real. El Ramadán es prácticamente lo mismo dentro y fuera del texto, o sea, es un tiempo de ayuno durante el 9º mes del calendario solar lunar. Las palabras rituales de uno de los líderes religiosos confirman el vínculo con el Islam. Nos dice: somos el pueblo de Misr, Raseo la anciana. Desde que nuestros antepasados suníes huyeron de Nilotic a Aurouba, hemos conocido la huida y la muerte. Misr es otro nombre que se refiere a Egipto. Suní es una de las ramas del Islam y Nilotic al-Aurouba es una combinación de la región del Nilo y la arabidad, lo que induce a las y los lectores a creer que otros nombres deben tener también una base histórica. De hecho, el nombre del manual de supervivencia religioso de los Fremen, el Kitab al-Ibar, es el mismo que el de un nombre de historia mundial del Khaldun, un historiador árabe del siglo XIV. Sin embargo, Herbert también utiliza los nombres para sugerir el hecho de que la pureza de la cultura y la religión de los Fremen ha sido alterada, mostrando lo mucho que ha sido influenciados por los esquemas de la organización Bene Gesserit. Y aquí viene un problema no solamente religioso, sino político y de poder. Esto sirve para explicar por qué se otorga a las mujeres un papel más importante en la vida religiosa de los Fremen en comparación con las religiones del mundo real, conocidas por su exclusión de las mujeres de los puestos de mayor autoridad. Por ejemplo, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, etc.
Bueno, y esto es bastante conocido. Ello también hace creíble que Jessica y Paul, entrenados por la Bene Gesserit, sean capaces de integrarse en la comunidad Fremen en su intento de recuperar el control del planeta. El nombre Shari'ah es una clara referencia a la ley islámica, pero en Dune adquieren un nuevo significado como parte de las leyendas proféticas difundidas por las Bene Gesserit por si alguna vez necesitan protección. Después de exponer algunas de las creencias religiosas de los Fremen, Jessica reflexiona sobre la Shari'ah, difundida por una base Gesserit de la misionaria protectiva que apareció por aquí hace muchos siglos, transmitiendo inmediatamente el hecho de que la religión de los Fremen ha sido manipulada por fuerzas externas. El nombre de misionaria protectiva tiene un significado fácil de entender tanto en lo superficial, obviamente se refiere a una misión protectora, como en la relación con lo que las y los lectores conocen de la Bene Gesserit, que se hace pasar por una organización religiosa, pero que en realidad está interesada en maniobras políticas. Qué raro, ¿verdad? Que la religión y la política se mezclen. Esto es bastante común, que a veces ni siquiera notamos si hay una frontera entre estas dos instituciones. La misión de la Bene Gesserit con los antepasados de los Fremen tiene tanto éxito que de hecho el pueblo sigue conservando los mismos nombres en sus prácticas religiosas. Estos nombres facilitan que Jessica comprenda su cultura y en última instancia la aproveche para asegurar su supervivencia y la de su hijo. Recordemos que el conocimiento es poder y aquí Jessica lo sabe muy bien. Una vez explicados los antecedentes de la participación de la Bene Gesserit, resulta más fácil para las y los lectores aceptar el hecho de que una sociedad tribal y patriarcal tenga líderes religiosas tan fuertes y acepte a Jessica como una de ellas. Una vez que demuestra su valentía ante los Fremen, se la nombra formalmente Sayyadina, que significa líder religiosa femenina. Este nombre proviene del árabe Sayyid, que significa ser, señor, gobernar y puede referirse a una persona santa. Sin embargo, el cargo religioso más elevado y el nombre más alto es el de Reverenda Madre, que Jessica no tarda en asumir. Debido a declaraciones anteriores, las y los lectores saben que el nombre procede directamente de la Bene Gesserit y también es notablemente diferente de los otros nombres religiosos de base árabe de Sayyadina y que Auliya, la amiga de Dios, con su elección de un nombre utilizado por las comunidades católico-cristianas, Herbert, el autor de Dune, posiciona a la Reverenda Madre como una influencia occidental en contraste con la cultura religiosa que preexistía a la labor misionera de la Bene Gesserit. Esto es muy católico, tener a las monjas como seres sagrados e incluso de autoridad. Esto implica potencialmente la experiencia de estar ante todo un mundo ficticio para las y los lectores, ya que se preguntan sobre el alcance de la misionaria protectiva y cómo las Bene Gesserit implementaron tales profecías. Bedouin permite la asociación con un nombre probablemente más familiar, beduino, el cual viene del árabe badawin, que significa habitantes del desierto, y describe a los nómadas árabes que tradicionalmente han mantenido rigurosos códigos de honor, venganza, lealtad y hospitalidad hasta nuestra fecha. La manipulación por parte de Paul y Jessica de las creencias religiosas de los Fremen hacia sus propios fines muestra a los gobernantes occidentales aprovechándose de los otros oprimidos, y esto está en la historia por todos lados. Los múltiples nombres de Paul son un poderoso reflejo de sus actitudes y roles cambiantes dentro de una sociedad Fremen, y de hasta qué punto está dispuesto a volverse, entre comillas, nativo originario, para alcanzar ni más ni menos que el poder. Aunque Herbert presenta a Paul con su nombre latín, como ya se ha dicho en la primera parte, en la primera frase de Dune, en realidad lo presenta como Muad'Dib en el epígrafe inicial. Paul sigue llamándose Muad'Dib en los epígrafes que
que abren cada sección de la novela, lo que permite a Lara y el lector especular cómo y por qué cambia su nombre. Cuando Paul llega por primera vez a Dune, algunas personas recordaron las leyendas y la profecía y se aventuraron a gritar Mahdi, pero su grito era más una pregunta que una afirmación, pues todavía solo podían esperar que fuera el anunciado como el Lisan al-Gaib, o sea, la voz del mundo exterior. Aquí se añaden dos nombres más a los de Paul, Lisan al-Gaib, que es una combinación del árabe lisan, que significa lengua o lenguaje, y gaib, que significa invisible o sobrenatural, derivado del mito sembrado por la Bene Gesserit de que un forastero llegaría para ayudar a los Fremen. Mahdi, que se parece a Muad'Dib, significa el guiado y es el título honorífico del libertador o figura mesiánica esperada en el Islam. El hecho de que alguien se presente a Occidente asume otros nombres y funciones, quizá indique una actitud cínica hacia las figuras religiosas salvadoras, pero también retrata la relación entre Occidente y Oriente con una relación de poder, de dominación o de diversos grados de una compleja hegemonía. Paul no disuade a la gente de sus especulaciones, no les dice no. De hecho, su padre le anima a utilizar estos nombres y creencias en su beneficio como gobernante cuando le dice: te llaman Mahdi o Lisan al-Gaib. Podrías aprovecharte como último recurso. Como siempre, el mundo occidental tratando de decirnos que está bien y que está mal en las otras culturas, entre comillas, menores. Esta invasión de los pueblos occidentales hacia las y las demás culturas está presente incluso aquí en esta novela. Ellos son los salvadores y podemos evocar muchos hechos históricos en donde los occidentales, los europeos o los estadounidenses llegan a cierta comunidad y ellos descubren mágicamente y ellos saben el valor que tienen, pero los habitantes no, ellos escasamente, desde el retrato que ellos nos dan muchas veces desde las películas y Hollywood, son los que valoran más que los lugareños. Bueno, pensamiento bastante occidental. El hecho de que Paul escogiera Muad'Dib como su nombre entre los Fremen señala su transición a una posición de, adivinen de qué, de fuerza y sí, por supuesto, de liderazgo. Es el nombre del ingenioso ratón del desierto en Dune, lo que presagia la capacidad de Paul para adaptarse en su entorno y proporcionar un vínculo adicional con el ya mencionado significado latino de su nombre, pequeño. Muad'Dib también significa maestro, tanto en la novela como en árabe. Herbert lo explica para que las y los lectores en los comentarios de Stilgard le hace a Paul, le dice: te diré una cosa sobre tu nuevo nombre. La elección nos agrada. Muad'Dib es sabio en los caminos del desierto. Muad'Dib crea su propia agua. Recordemos que en el desierto, pues el elemento que más se necesita es el agua, y quien tiene el recurso más escaso es quien realmente tiene el poder y todo el significado que tiene el agua a su alrededor, ni más ni menos, para pronto, es la reproducción de la vida, el sostén de la vida misma. Muad'Dib se esconde del sol y viaja en la fresca noche. Muad'Dib es fructífero y se multiplica sobre la tierra. A Muad'Dib lo llamamos instructor de niños. Esa es una base poderosa sobre la que construir tu vida. Paul Muad'Dib, que eres Usul entre nosotros, te damos la bienvenida. El nombre de Paul entre la tribu de Stilgar es Usul, que significa la base del pilar. ¿Cómo vemos que todos los nombres que tiene Paul, todas las advocaciones, van en un mismo tono? Ser el pilar, el único, el principal, el profeta. Sin embargo, las funciones de Paul como maestro y base de la tribu pronto se ven eclipsadas por su papel de profeta, y los nombres Muad'Dib y Lisan al-Gaib se asocian con la violencia, conectando a Paul y sus habilidades de lucha con la religión de los Fremen y el deseo de la yihad. En su afán por la yihad, muchos de los Fremen son retratados como
sin ninguna individualidad, sin características ni experiencias personales, sino con rabia y miseria inconmensurables. Cuando le preguntan a Paul si es el que ha predicho en las leyendas, él sintió que la yihad en sus palabras y escuchó el desenfreno de sus voces. Lisan al-Gaib, dijeron, Muad'Dib. Los Fremen le aceptan no como Paul, sino con estos nombres de origen árabe, y él a su vez acepta tales nombres para convertirse en uno de ellos y finalmente ganarse su lealtad. Su reputación como líder feroz crece constantemente y se cuentan historias de Muad'Dib, el Lisan al-Gaib, cómo había tomado la piel de un oficial Harkonnen para hacer sus parches de tambor, cómo estaban rodeados de tropas de la muerte. Mediante el uso de nombres, Herbert, el autor, muestra la transformación de Paul de niño a líder y luchador, alguien cuyo nombre connota ferocidad y lealtad fanática. Y bueno, como antropóloga, sabemos que no todas estas personalidades pueden converger en un mismo personaje. Sería una carga personal, moral, social, económica, etcétera, muy fuerte. Por eso en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestras familias, las personas tomamos un cierto papel. Aquel que es muy moral, aquel que es la sabiduría, aquel que es el relajiento, aquel que, bueno, cada uno toma su personalidad principal. Paul esencialmente se convierte en uno de los Fremen y aprovecha la propaganda de la misionaria protectiva de la Bene Gesserit para controlar a los Fremen, mucho ojo con eso, y recuperar su dominio del planeta. De nuevo, Occidente conquistando, invadiendo los mundos, y bueno, Hollywood no se queda atrás. Aquí está muy retratada y en esta novela también. El énfasis en su identidad como duque de la clase dominante en el exilio, que debe enseñar y guiar a la gente de la tribu que le rodea. Continúa la problemática dicotómica entre la familia Atreides y los Fremen, que deben confiar en el equivalente a un americano europeo ilustrado, ¿no? Ellos son los que saben, ellos son los que tienen la verdad y la vida. El americano y el europeo, el eurocentrismo está bastante presente, y los demás que estamos en vía de desarrollo, lo único que nos queda bajo la visión de estos personajes es llevarles pleitesía y decir que sí a todo. Este eurocentrismo lleva a la liberación en esta novela. Incluso como el líder de los Fremen, Paul no les devuelve la plena propiedad de su planeta. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, sino que busca gobernarlo él mismo. Utiliza sus múltiples identidades en su beneficio para mantener a los demás desorientados, lo que permite la libertad de operar estratégicamente en ambos mundos. Ojo, lo que te estoy ofreciendo aquí es una crítica de la novela y las construcciones socioculturales. Es así que Jessica da a luz a una hija y la llama Alia, que resume esta hibridez entre el latín, que significa otra, y el árabe, que significa la Altísima, como forma femenina de Ali, el Altísimo, uno de los 99 nombres de Dios. Hacia el final de Dune, Oriente y el Islam ya no representan la máxima alienación y oposición a Europa, sino que forman una parte importante de las nuevas identidades fusionadas de estos personajes. Paul puede obtener el poder como Atreides, pero mantiene a dos Fremen, Chani Stilgar, en su círculo de asesores junto a su madre. Al enemigo hay que tenerlo cerquita siempre. Además, Paul lucha y fracasa en escapar del camino de la yihad, mostrando su incapacidad para controlar realmente a los Fremen o redirigir su poder. Había pensado oponerse a la yihad dentro de sí mismo, pero la yihad llegaría. Solo necesitaban la leyenda en la que él ya se había convertido. Este es un rasgo muy natural, es un rasgo que encontramos mucho en los líderes en muchas mitologías. Es así, medianamente, el acercamiento de estas dos culturas. Herbert parece indicar que no hay una clara separación entre Occidente y Oriente y que cada uno tiene que aprender y ganar del otro. Es así como llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció esta crítica sociocultural, social,
histórica de cómo se originan, de dónde las y los autores, en especial de esta novela llamada Dune y ahora llevada al cine recientemente, pues está muy presente. Hay que ser críticos y críticas con lo que vemos, con lo que admiramos. En verdad, bueno, yo ya vi la película y no se me hizo tan espectacular como dicen, no se me hizo tan espiritual, incluso he oído algunos comentarios acerca de eso, tan magnífica, no, créanme que como antropóloga o como científica social, lo que estaba viendo era esto que les acabo de describir, como Occidente, a través de su historia de invasión, pues también la sigue llevando al cine, a las novelas. Obviamente esto es una crítica que puedas tomarla en cuenta o no, pero ya te di mucho de las pistas de cómo se construyeron estos personajes a través de las diferentes culturas, en específico de Oriente, de la religión del Islam, etc. Puedes disfrutar la película como quieras. Yo la disfruté en sus gráficos, en su fotografía, pero como que en la esencia no me gustó tanto. De nuevo este discurso yankee. Bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo veas tú. Dímelo en los comentarios, con mucho gusto los voy a leer. Y si quieres que haga más críticas acerca de la antropología y el cine, díganme cuál, díganme en los comentarios y las seguiré haciendo. Gracias por llegar al final del video, dale like, compártelo, dame un comentario, por favor, para que mi contenido pues lo siga promocionando más el tío YouTube. Aquí al último te dejo mis redes, sígueme ahí y muchas gracias por ver el video de Dune.